Bueno, los Tapietes son un pueblo indígena que se encuentra en Salta, en el norte de Salta, en Tartagal. Hay una comunidad importante, y después tenemos Tapietes en Misión La Curvita, que es a orillas del río Pilcomayo, en Bolivia y en Paraguay. Los Tapietes eran un pueblo cazador-recolector que se movía en una zona, digamos, entre estos tres países. El primer objetivo fue escribir la gramática de la lengua, con un objetivo final, digamos, es que la lengua se empiece a escribir, es decir, establecer un alfabeto, y eventualmente empezar a desarrollar materiales escritos en la lengua y materiales que pudieran ser usados, digamos, por los propios tapietes en las escuelas o en otros ámbitos. Acabamos de publicar un diccionario etnobotánico que nos ha llevado bastante tiempo. Es el fruto de un equipo interdisciplinario, porque yo trabajo también para el diccionario etnobotánico. Particularmente intervino una licenciada en biología, que es Cecilia Montani, y trabajamos también con antropólogos, con la doctora Silvia Hirsch en Buenos Aires, Florencia Chicone. Somos un equipo que venimos también de la UBA, que venimos trabajando en la comunidad desde hace ya bastantes años, yo particularmente desde hace casi 20 años. Entonces advertimos que el vocabulario, yo cuando empecé a recoger justamente palabras para escribir un diccionario, advertí que el nombre de las plantas era un tema muy lindo, muy interesante, y que por otro lado ese conocimiento se iba retrayendo porque digamos, el medio, el contexto, el medio ambiente en el que ellos están ha ido cambiando. Es decir, ellos vivían en una comunidad prácticamente aislados del centro de Tartagal, y a medida que Tartagal fue agrandándose, digamos, con la explotación del petróleo y todo ese movimiento que hubo, se fue liquidando básicamente el medio ambiente. Por lo tanto, hay muchas plantas que ya no se encuentran en ese entorno, y también el conocimiento se va limitando a las personas mayores que recuerdan o que han hecho cosas particularmente con las plantas, tanto, digamos, usarlas de alimentación como fuente de alimento, o para curar enfermedades, o para tejer. Entonces, la idea, el libro que acabamos de sacar, incluye un capítulo etnográfico hecho por los colegas antropólogos, un capítulo lingüístico en donde se cuenta, digamos, cómo es la forma de las palabras que designan las plantas, los fitónimos, y después viene el vocabulario, que no es un simple, digamos, no es una lista de palabras de plantas, sino que en cada entrada del vocabulario hay información etnográfica, hay información, tenemos recetas medicinales, recetas culinarias. Entonces hay información acerca de qué hacen los tapietes con esas plantas. Hay algunas plantas con las que no hacen nada, las usan ornamentalmente, pero digamos hay un catálogo de plantas que tienen mucha información acerca del uso de las plantas. Que era una de las pocas lenguas, era la última que quedaba básicamente sin ser descrita, pero también hay un objetivo, una motivación más personal, que es que, bueno, yo en ese momento no estaba en la Argentina, y yo sentía que era una expresión de agradecimiento acerca de todo lo que yo había recibido en la educación que tuve, en la educación pública que tuve acá en la Argentina y en otros lugares. Y yo sentía que tenía que poner ese conocimiento al servicio de mi país, y en este caso en particular de indígenas que ni siquiera eran conocidos, eran muy pocos conocidos. Entonces, si bien lingüísticamente, como el tapiete pertenece a una familia que lingüísticamente es conocida, que es la familia tupí-guaraní, si bien lingüísticamente no había mucho, ya se sabe bastante de esta familia lingüística, para mí personalmente era, y todo el trabajo que se sigue con esto, una manera de decir, bueno, todo lo que yo he aprendido, básicamente de manera pública, gratis, lo pongo al servicio de la gente que no ha podido ir a la universidad, que no ha podido tener todas estas posibilidades,
de tal manera que se pueda empezar a escribir la lengua, que los chicos puedan tener un diccionario, que los maestros puedan tener material para trabajar en las escuelas. Aparte de que nos permite conocer acerca de la diversidad lingüística, nos permite justamente dar la posibilidad de que los derechos garantizados en la Constitución acerca de educación, ¿no es cierto?, para todos y en su propia lengua y con condiciones iguales, se puedan ir concretando, porque esos derechos pueden estar dichos en la Constitución y en convenios, pero si no hay un trabajo de documentación en las lenguas, si no hay un trabajo de ponerse a escribir, a ver cómo vamos a escribir y cómo vamos a hacer con un diccionario, con vocabulario o lo que sea, no se pueden efectivamente concretar.